gravídica, a la vez también algunas patologías que están relacionadas con lo que es el embarazo. Vamos con la introducción. Primero que nada vamos a definir lo que es emesis gravídica. Básicamente son vómitos esporádicos que se presentan en todas las estantes, pero no tienen repercusión en su salud. O sea, básicamente es... Por favor, silencio. No escucho. Ya. La paciente está en su estado normal, o sea, puede tener, esa situación se le presenta casi a la mayoría de las embarazadas. Pero en lo que es hiperemesis gravídica ya no es una simple vómito, sino es mucho más intenso, que luego de todo eso lo que va a causar es el estado general, ¿no?, de la paciente. Entonces, es un vómito severo durante el embarazo que va a causar pérdida de peso mayor de 5% de su peso pregestacional. Además va a estar asociado a lo que es a cetonurias, alteraciones electrolíticas, y tiene una incidencia de 0,3 al 3% de los embarazos. En cuanto a lo que es cronología de síntomas, como mencioné, afecta al 90% de las madres. Pero el inicio puede darse a partir de cuarta a sexta semana y el pico máximo es de octava a 12 semanas. Pero puede ir mejorando entre 16 y 18 semanas. Pero existe otro porcentaje de 15 a 20% que puede durar hasta el tercer trimestre. Y existe un 5% que sí puede estar presente hasta el momento del parto. En cuanto a lo que es la etiología, es multifactorial. Factor hormonal. Está relacionado básicamente con lo que es HCG y estradiol. A raíz de que estos compuestos aumentan de concentración. Pero ¿qué tendría que ver lo que es con la intensidad de vómitos? ¿Qué tendría que ver? Lo que sucede es que el HCG, aparte de que funciona como un marcador de gestación, lo que también hace es estimular el centro de vómito. Entonces, a raíz de eso, lo que hace es causarnos lo que es la hiperemesis. En cuanto a lo que es mayor riesgo de fetos femeninos, básicamente está relacionado en lo que es la placenta femenina, que también produce estrógenos. Entonces, a raíz de eso, va de igual forma que el HCG va a aumentar, ¿no?, lo que es el estímulo al centro de vómito. Progesterona, de igual forma, lo que va a hacer es enlentecer la motilidad gástrica. Y a raíz de eso va a causar lo que son las náuseas. En factor lo que es neurológico, vamos a estar relacionado básicamente con la serotonina. No es una teoría que es 100% no se ha demostrado, pero cuando se ha dado antagonistas de receptores de serotonina, entonces lo que ha hecho es disminuir lo que son las náuseas. Entonces, por esa razón se muestra que la serotonina tiene que ver también lo que es con la hiperemesis. En lo que es factor metabólico, básicamente está relacionado a todo lo que son los complejos B, ¿no?, por la deficiencia más que todo. En factor inmunológico, como la gestante tiene un feto que básicamente no es parte de la madre, ¿no?, sino es un ser que tiene distinto su ADN. Por lo tanto, el factor inmunológico vendría a ser como una respuesta de la madre, pero sin embargo esto no se va a eliminar, por lo que la madre tiene una tolerancia inmunológica, ¿no? Por eso esto es una cascada de bioquímicos que lo que hace es que esta situación no se dé, sino que continúa con el embarazo. Por esa razón sería lo que es el factor inmunológico. Aparte de eso, hay otros factores que son las alteraciones gástricas en el pH. También puede haber lo que es la infección por el Helicobacter pylori, que el cuerpo mismo lo va a producir, que son los anticuerpos, y finalmente esto de acá va a aumentar lo que es el hiperemesis gravídica. Y esto se demuestra como cuando hay el manejo de esta bacteria, cuando ha habido manejo de esto, entonces la erradicación básicamente ha mejorado, por esa razón. Existen otros factores de riesgo que están relacionados, como primigeristas, adolescentes, solteras o sobrepeso. En cuanto a lo que es ambiente, con antecedentes de infección de Helicobacter pylori, cinetosis básicamente es aquellas personas que tienen la tendencia a, cuando viajan, ¿no?, y tienen a que se desmayan o que les da mareos
o cuando van a la playa y se van, ¿no? Básicamente está relacionado. Y si esas personas tienen esa tendencia, entonces va a tener con mayor razón lo que es, ¿no? Cuando están gestantes. Migrañas, multiparidad, con un feto femenino, como ya lo mencionamos. En cuanto a lo que es hereditario también, ¿no? Las mujeres que tienen un aumento de masa placentaria, lo que generalmente vendría a ser lo que es la mona y multigesta, básicamente, ¿no? Y si tiene antecedentes de premesis gravídica, también, de igual forma, o hermanas o parientes que tienen de igual forma, con la misma citología, podría ser también. En cuanto a lo que es fisiopatología, Antes, por favor, no lean mucho. Hay que explicar. ¿Por qué el factor inmunológico puede causar premesis? el factor, Porque todo lo que es ahí son factores, no son causas directas. Son factores que pueden comprometer. Pero en el caso del factor inmunológico, ¿qué podría comprometer? ¿Qué cosa es lo que puede desencadenar de que haya mayor hipermesia? El feto se comporta como un parásito dentro de, ¿no? en la gestación. Entonces, a raíz de eso, en defensa propia misma del factor inmunológico de la madre, podría causar, porque tampoco está demostrado en todos los factores de la sexología, ninguna es demostrada al 100%, sino son probabilidades que se han dado. Entonces, por eso se explica eso. Bueno, sí, en términos amplios, reacción materna, pues, como dicen, ¿no? Reacción materna, pero hay veces donde ese sitio protoblasto, donde se implanta, puede haber una reacción más exagerada de lo que debería ser. No tan exagerada para que cause alguna enfermedad inmunológica, pero sí para que pueda haber mayor secreción de beta-HCG. Está relacionado también. El factor neurológico, ¿por qué? La serotonina. La serotonina, lo que yo leí es que se ha demostrado usando lo que son los antagonistas de los receptores de serotonina. Entonces, básicamente, por eso simplemente se demuestra que está relacionado, pero no directamente, ¿no? Claro, se encontró cierta relación de la serotonina que se eleva junto con la beta-HCG. Hay un factor ahí que no he visto, que es el factor psicológico, el factor psiquiátrico. ¿Tiene algo que ver eso con hipermesis? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué tendrá que ver? Bueno, todo causa ansiedad, pero en este caso se relaciona generalmente en menores de edad, ¿no? Pacientes que han tenido alguna violación, pacientes con embarazo no deseado. Generalmente ese tipo de pacientes está relacionado a que tengan mayor causa o mayor náusea, que se puede convertir en hipermesia gravídica. En el protocolo de hipermesia gravídica también es indicado que sea evaluado no solamente por un tema gastroenterológico, sino también por un tema psiquiátrico. Y los otros factores son factores de desarrollo, ¿no? Incluso hay factores endocrinológicos también, que está relacionado, o sea, no que sea la causa directa, pero que está relacionado a los niveles de tiroides, ¿no? Sí. Factor, no es que sea la causa. Se ha visto que hay una relación, pero no algo que sea directamente proporcional al tema tiroideo. Muy bien, continúa. Ya, en cuanto a lo que es parte de fisiopatología, como mencionamos, hipermesis generalmente lo que va a causar es pérdida de líquido, ¿no? No solamente pérdida de líquido, sino también lo que es contenido gástrico, carbohidratos, otras sustancias, electrolitos, todo eso está relacionado con esto. Entonces, por lo tanto, también hay depresión de lo que es volumen plasmático. Y como hay baja volumen, lo que va a causar es, si se hace un dosaje del sanguíneo, va a haber aumento de hematocrito. También puede haber lo que son trastornos metabólicos, aumento de urea, de nitrógeno y alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia. Y todo esto se relaciona a alcalosis metabólica por la pérdida, ¿no? de electrolitos y básicamente lo que son los hidrogeniones que se está ocultando. Esto de acá, lo que es en cuanto a la ecografía, como mencionamos, que lo que son el embarazo de mola, lo que es
embarazo múltiple está relacionado. Entonces, ¿cómo descarte se puede hacer ecografía para demostrar que si realmente puede ser una de las causas? En cuanto a lo que es perfil tiroideo y cuál forma, ¿no? Lo que está relacionado más que todo con lo que es TSH. El TSH tiene relación con lo que son los mismos receptores y por lo tanto puede haber lo que es hipertiroidismo, pero este hipertiroidismo no es o sea, como una patología, sino es un hipertiroidismo transitorio, que es benigno. Este de acá se puede resolver una vez que ya haya terminado la gestación. Eso sería en cuanto a lo que es fisiopatología. Esta parte. Gracias. Ahora vamos a hablar un poco sobre la clínica, haciendo uso de la guía de maternidad, donde evidentemente, como está mencionando nuestro compañero previamente, los principales signos que vamos a encontrar que caracterizan a la patología van a ser las náuseas y vómitos que se encuentran en la paciente, ¿no? Intensos y de predominio matinal por el tema de vaciado gástrico. También a eso se va a sumar cialorrea y modificaciones en el apetito del gusto, cialorrea a razón de los vómitos que van a estimular las glándulas secretoras, epigastralgias o hematemesis, incluso se habla de esta hematemesis a razón de desgarros de la mucosa por irritación del vómito, y esta hematemesis va a ser un signo que sugiere que es parte del síndrome de Mallory-Weiss. Luego, el aliento fétido o cuando le da frutas, a razón de que si la paciente ha estado con náuseas y vómitos, no ha podido ingerir sus alimentos adecuadamente, hay un desequilibrio en el aporte energético, proteico que debió haber recibido. En ese caso se genera una cetosis, explicando un poco el aliento de las frutas, pérdida de peso por falta de aporte nutricional, signos de deshidratación propios de la pérdida de líquidos a razón de los vómitos, y en algunas situaciones, como mencioné aquí, graves, se encuentran los síntomas neurológicos, ya mencionamos previamente, encefalopatías por deficiencias vitamínicas, ictericia, hipertermia, insuficiencia hipertorrenal a razón de la falta de líquido, de contenido de bulimia, confusión, letargo y coma, también como complicaciones de la propia deshidratación. La siguiente, por favor. Aquí encontramos una tabla, la cual nos da una graduación de la clínica de esta enfermedad, ¿no? Haciendo énfasis en criterios clínicos de diagnóstico y sintomatología, en 3 estados: leve, moderada y grave. En cuanto a una hiperemia gravídica leve, nos indica que se va a encontrar una pérdida de peso menor al 5% y con signos leves de deshidratación. Por otra parte, en su sintomatología va a estar acompañada de vómitos persistentes, pero tolerables, y piel mucosa secas, ¿no? Avanzando al siguiente step, encontramos la moderada, donde la pérdida de peso va a ser correspondiente entre un 5 y 9% del peso corporal, y va a encontrarse ya signos moderados de deshidratación, como condice a este viaje, y la sintomatología va a ser vómitos persistentes, frecuentes, mucosas secas y lengua seca. La cialorrea ya se hace presente, síntoma que se mencionaba previamente, y se encuentra sensibilidad también aumentada a los olores. La paciente va a tener una mayor percepción en ese sentido. Y el tercer viaje grave, encontramos una pérdida de peso corporal mayor al 10%, con signos ya severos de deshidratación. Y encontramos en patología que se condice con esta situación, puesto que hay confusión, ansiedad, cetoacidosis, oliguria y ictericia también. La siguiente, por favor. Al momento de armar el seminario, vimos por conveniente adelantar un poco los diagnósticos diferenciales, por motivo de algo que se va a mencionar posteriormente, pero ya lo spoileé un poco, que es que esta enfermedad va a diagnosticarse a partir de ir descartando otras, con un debido protocolo, un debido flujograma a cumplirse. Dentro de ellas encontramos cada una de estas enfermedades, entre otras, divididas quizás por sistemas que van a ir siendo afectados, ¿no? Hay enfermedades como la molia deforme, el embarazo múltiple, que pueden generar esa sintomatología de náuseas y vómitos,
pero ahí está el detalle de que tenemos la responsabilidad de buscar descartarlos con ecografías. La tirotoxicosis, un asunto metabólico, también puede llevarnos a esta sintomatología, pero hemos de rescatar, quizás por como se indica, la taquicardia, nerviosismo y temblor, y tratar de dosar esas hormonas tiroideas al momento de descartarlo, ¿no? En la mañana, unos compañeros en la rotación decían, diagnóstico diferencial para esta enfermedad, gastroenteritis. ¿Por qué no? Se van a dar vómitos, pero habrá fiebre, porque si hay fiebre en el paciente ya no es quizás hiperemesis gravídica, hay que descartarlo. Colitiasis, colicistitis, enfermedades que derivan del tratamiento quirúrgico también pueden confundirse. Dentro de la rama gastroenterológica, la pancreatitis también, las situaciones diabéticas metabólicas, la apendicitis propia que conocemos bien, la pielonefritis en el lado urogenital, y también neurológicas, como lo mencionaban previamente, pueden estar dentro de ellas, ¿no? Tumores, meningitis, hipertensión, aquí también podríamos incluir algunas enfermedades del lado psicológico, psiquiátrico, como se mencionaba, pero ya sería un sinfín de enfermedades que también coinciden en ese detalle, ¿no? Náuseas y vómitos y sus consecuencias en caso no se controle. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente va a ser el diagnóstico. Bueno, vamos a decirlo diagnóstico ya que no hay un consenso para dar el diagnósticos. Entonces, lo que es la hiperemesis gravídica va a ser por exclusión, principalmente por exclusión y descartando las demás enfermedades. Entonces va a ser la evaluación, la vamos a englobar teniendo en cuenta lo que es clínica, laboratorio e imagen. Para descartar lo que son las posibles causas, lo que son náuseas, vómitos persistentes en el embarazo. Teniendo como principal síntomas según lo que es la bilaridad clínica de obstetricia y perineumología, lo que son vómitos severos con pérdida de peso mayor al 5% y teniendo en cuenta si es leve, moderado o grave, lo que es la cetonuria, que va a ser como que la gravedad de la enfermedad en caso de aparezca cetonuria, y los principales disturbios hidroelectrolíticos que vamos a mencionar a continuación. Los efectos del vómito prolongado y la ingesta nutricional reducida se va a dar lo que son signos de deshidratación. Para ello se va a solicitar exámenes auxiliares, ya que el diagnóstico es por exclusión. Entonces, primero pedimos lo que es el hemograma completo, el grupo RH para descartar anemias hemolíticas, pedimos perfil de coagulación y vamos a encontrar probablemente el tiempo de protonina e INR prolongado. De igual manera, lo que son las pruebas hepáticas, lo que es el TGO y TGP van a estar elevados. El TGO generalmente está elevado en un 50%. Y la amilasa y la lipasa va a estar elevado 3 veces su valor, pero ambos se van a solucionar cuando haya cesado los vómitos, cuando se haya tratado. En los electrolíticos, 3 características principales. Recordemos que tienen disturbios electrolíticos, va a ser la hipopotasemia, la hiponatremia y la hipocloremia, provocado por los vómitos. Hay pérdida de hidrogeniones, hay aumento de carbonato. Esto hay que tener en cuenta, y lo que es el equilibrio, ¿no? Ácido base, lo que provoca principalmente la alcalosis metabólica. También se solicita un análisis de orina para descartar en caso hay infección urinaria, o sea, concomitante de infección urinaria, el objetivo, y en caso de análisis de orina, lo que es la cetonuria, ¿no? También se solicita la beta-HG para descartar enfermedades trofoblásticas como es la mole alciforme. Y como examen auxiliar también va a ser la ecografía abdominal, en caso para lo que es evaluar lo que es el feto, la vitalidad del feto. Asimismo, se va a justificar esta ecografía por una muestra de las enzimas hepáticas para evaluar cálculos biliares y otras anomalías musculares. Otros exámenes también a solicitar puede ser lo que es el fondo de ojo para descartar hipertensión endocraniana y lo que es hormonas tiroideas como el TSH va a estar bajo y elevado la T3 y la T4. Bueno, para el manejo de hiperemesis gravídica, hospitalizamos a la paciente cuando presenta pérdida de peso más del 5% del peso gestacional, tiene deshidratación clínica, alteraciones electrolíticas, deterioro nutricional o metabólico progresivo. Bueno, en este caso hacemos reposo absoluto, NPO por 24 a 72 horas, un balance hidroelectrolítico porque por los vómitos hay hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia.
También hacemos un control del peso y un control diario, realizamos exámenes auxiliares y psicoterapia de apoyo. Bueno, en cuanto a las medidas específicas para hidratar a nuestro paciente, lo hidratamos con suero fisiológico alternando con suero glucosado al 5%, esto para revertir la cetosis de la paciente. Bueno, de 2000 a 3000 cc cada 24 horas, pero esto va a depender del estado clínico de la paciente y del peso corporal. Bueno, el objetivo es una diuresis más de 1000 cc cada 24 horas, y para la reposición de electrolitos, bueno, si hay hiponatremia severa, menos de 115 miliequivalentes por litro, bueno, podemos dar suero salino hipertónico de 60 a 150 miliequivalentes de cloruro de sodio en 24 horas, y si hay hipocalemia de 2 miliequivalentes, hay trastornos electrocardiográficos, hay debilidad muscular, necesitamos una dosis de 40 miliequivalentes por hora de cloruro de potasio. Y si por el contrario el potasio es mayor a 2.5, necesitamos una dosis menor de 10 miliequivalentes por hora. Y bueno, también se repone cloro por la acidosis hipoclorémica. Bueno, también se da vitamina 6, la piroxina, vitamina B1 tiamina, 100 miligramos por día, y vitamina C, 1 gramo por día. Bueno, para las requerimientos nutricionales es una dieta polimérica, pero va a depender de la paciente, si tolera una nutrición enteral, se puede dar por síndrome nasogástrico o nasoduodenal, o si no tolera sería una nutrición parenteral. Para el tratamiento farmacológico, de primera elección, la guía materno-perinatal menciona el hidrato, 50 miligramos intravenoso cada 6 horas, y un procinético, la metoclopramida, 10 miligramos intravenoso cada 8 horas, ranitidina, 50 miligramos intravenoso cada 8 horas. Y en el caso que la paciente presente ansiedad, podríamos dar diazepam, 10 miligramos intramuscular o intravenoso. Y en casos de hiperemesis gravídica refractaria al tratamiento, se intenta con corticoides como la metilprednisolona, 16 miligramos 3 veces al día por 3 días hasta por 2 semanas. Y bueno, ya en casos de deshidratación grave, severa, en pacientes que necesiten nutrición parenteral, ya los pacientes deben pasar a uso materno. En caso de tratamientos alternativos, ya sea psicoterapia, terapia conductual, es necesario en pacientes que presenten ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático. Bueno, ¿cuándo iniciamos la vía oral? En el caso de que la paciente no haya tenido vómitos por al menos 24 horas, y este inicio de vía oral es progresivo, se inicia con líquidos, luego alimentos espesos, junto a los antiméticos en vía oral. El manejo ambulatorio es una dieta rica en hidratos de carbono, con comidas fraccionadas, se evita alimentos que tengan olores muy fuertes, se evita condimentos, se evita alcohol, drogas, y bueno, se da apoyo psicológico. Y para el tratamiento médico, el dimihidrato, 50 miligramos vía oral antes de los alimentos, y también pues se da vitamina B6 y vitamina B1, 100 miligramos por día. Ahora, respecto a las complicaciones, estas en realidad no van a tener tanta relevancia dependiendo de cómo se haya hecho el tratamiento con la paciente. Si se hizo un manejo oportuno y efectivo, entonces es muy poco probable que tenga complicaciones de relevancia a la paciente, mientras que sobre todo en pacientes en las que no se ha hecho tratamiento es muy probable que se empiecen a ver las complicaciones. De estas hay dos de importancia, bueno, hay varias que son de importancia, pero dos principales que tenemos que fijarnos, que son más que nada un déficit de vitamina, que van a ser principalmente la vitamina K y la vitamina B1 la tiamina. Ya el primer caso va a ser principalmente por hemorragia que va a estar sufriendo la paciente, y la vitamina B1 la tiamina principalmente nos va a preocupar por la complicación más grave que pueden tener estos casos, que es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Ahora, bueno, como ya había dicho, principalmente en ambos casos la vitamina va a ser por el hecho de que de los vómitos de la paciente le va a estar dificultando el estar la misma ingesta de vitamina, por lo mismo que se recomienda que tiene relevancia el tratamiento en estos casos de los pacientes, porque también van perdiendo la reserva de vitaminas que tienen en el cuerpo. Como ya dije, en el caso del déficit de vitamina K, va a empezar a haber ya un mayor
un INR más prolongado y una mayor probabilidad de sangrado en estos pacientes, en el que vamos a ver casos con síndrome de Mallory-Weiss, melena, gingivitis hemorrágica y, como ya también había dicho, principalmente respecto a la vitamina B1, nos va a interesar el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que vamos a verlo principalmente con la triada en el caso de Wernicke, que va a ser con la oftalmoplejía, que es la visión doble, la ataxia y las alteraciones confusionales que vamos a ver en la paciente. Por eso es que también hay que, en estos casos, el manejo en estos pacientes era el darle tiamina, porque si lo usa los pacientes, entonces vamos a acelerar el proceso de este problema y vamos a terminar pasando a lo que es al síndrome de Korsakoff, que es la continuación del síndrome de Wernicke. Ahora, respecto a lo que el pronóstico sea de la paciente, el pronóstico materno en estos casos es bastante positivo, bastante favorecedor, siempre y cuando se hagan el manejo correspondiente, porque se habla de que a largo plazo es raro de que haya complicaciones. Ya principalmente me he dicho lo que es la nutrición, si es que la paciente tolera la nutrición enteral, eso es lo recomendable, en caso contrario ya simplemente el parenteral. Ahora, el caso del pronóstico fetal, ese no es tan alentador, pero el tema es de que en este momento los estudios tampoco asocian la hiperimesia gravídica con que sea totalmente relacionado, las complicaciones que tienen en estos casos con la hiperimesia gravídica. Porque lo que se habla en estos casos es que es normal de que los niños puedan presentar síndrome de déficit atencional con hiperactividad, pueden presentar TEA, en algunos casos se han descrito que pueden presentar un cáncer testicular hasta los 40 años, también son más ansiosos, pueden presentar trastornos del sueño estos niños, y también otra cosa que se describen es que presentan hasta un bajo peso al nacer. Por eso pero el problema es que hasta ahora los estudios no lo han relacionado totalmente. Entonces mis compañeros han explicado acerca de un trastorno gastrointestinal que también vemos que tiene afección a nivel central, ¿no? Sobre todo con la teoría más aceptada del incremento de la beta-HCG, pero también hay otras enfermedades gastrointestinales que la literatura nos describe. Son bastantes, pero nosotros vamos a hacer la revisión de algunos, como es el reflujo gastroesofágico, después puse también acerca de hernias, un poco bastante puntual, y mi compañero va a finalizar con lo que es el Helicobacter pylori en el embarazo. Entonces, en el reflujo gastroesofágico, tenemos acidez, hay reflujo gastroesofágico. Estos van a ser síntomas comunes que se van a presentar durante todo el embarazo, ¿no? A comparación de la hiperemesis gravídica que se presenta en el primer trimestre, porque mi compañero también mencionó que se puede persistir, pero sobre todo en el primer trimestre. Vamos a ver que el reflujo gastroesofágico se puede presentar durante todo el embarazo, siendo más prevalente en el tercer trimestre. Esta es una prevalencia de Williams, que se basa en un estudio, donde menciona que el primer trimestre 26%, segundo 36%, y el tercer trimestre un 51%. Pero vemos que un artículo más actualizado, que si bien, en 400 embarazadas, el 38.5 tuvieron reflujo, las cifras son parecidas, porque quizá aquí disminuye un poco en el segundo trimestre. Lo que coincide es que en el tercer trimestre sí hay mayor prevalencia de reflujo, ¿no? ¿Por qué razón? Principalmente por el aumento muy alto de la progesterona. Entonces, estos pacientes vienen con ardor retroesternal, que es producido por el reflujo de contenido ácido gástrico, ¿no? hacia el esófago por la disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Justamente por lo que digo, por el aumento de la progesterona. El diagnóstico de reflujo es básicamente clínico. Ya es como introducción, porque en realidad la fisiopatología del reflujo es bastante compleja. Van a haber factores hormonales, factores mecánicos. Los principales son que, como mencioné, aumenta la progesterona, por lo tanto disminuye el esfínter esofágico, el tono del esfínter esofágico inferior, y eso es lo que podría producir reflujo. Quizás el más importante viene a ser el incremento de la presión intraabdominal, porque el útero, cuando está grávido, comprime el estómago y también produce los síntomas. Y también, como mencioné otra vez, aumenta la progesterona, reduce la motilidad intestinal y hay un retraso del vaciado gástrico. También se describe, aunque en menor forma, lo que es la acción de la hormona gastrina, que la gastrina es una hormona placentaria que va a aumentar la acidez del contenido gástrico y va a exacerbar también más los síntomas. Entonces, más o menos como mencioné en la clínica, ¿no? Reflujo, la pirosis, síndrome carinal, puede haber náuseas, vómitos,
Pero también puede haber cialorrea, igual que la hiperemesis, ¿no? Y hay que tener cuidado porque comúnmente se podría confundir lo que son los vómitos con la cialorrea, mayormente, a veces podría confundirse. Hay factores exacerbantes también aquí, lo que viene a ser los bloqueadores de canales de calcio, las oxidacetinas, tiaminas, los AINES incluso también. Mayormente porque estos pueden relajar la mucosa, el músculo liso a nivel del esófago, y esto puede hacer que se agrave más. Y en cuanto a los AINES, pues ya sería más por el factor irritativo que tienen sobre la mucosa. El diagnóstico, como mencioné, es más común, es clínico. O sea, se podría realizar una pechimetría, se podría realizar una endoscopía, pero no va a ser necesario. Ahora, ¿cuáles son? Me estoy basando de acuerdo a este artículo para el tratamiento, porque, bueno, Williams también lo menciona, desde los antiácidos, pero quizás me pareció más completo el primer línea de tratamiento no farmacológico con los cambios de estilo de vida. Mayormente, principalmente este artículo describe lo que es la dieta fraccionada, entre 5 a 7 tomas por día, la elevación de la cabecera de la cama a 30 grados, 25 centímetros. Lo que mencionaron también mis compañeros en el peremesis, lo que viene a ser con el consumo de chocolates o de café, que pueden también relajar un poco más el esfínter, también lo que son las comidas picantes, porque pueden exacerbar los síntomas, y también lo que tiene que ver lo que es el decúbito lateral, ¿no? Para justamente evitar la aspiración. Ese es cuando cambia el estilo de vida. Ahora, el primer escalón farmacológico van a ser los antiácidos, que mayormente son antiácidos compuestos de aluminio, de magnesio y de calcio, principalmente de aluminio y de magnesio. Dentro de los antiácidos, dentro de la familia de los antiácidos también están los alginatos, que son polisacáridos aniónicos que en realidad, digamos, su mecanismo de acción va a ser que entran en contacto con la acidez gástrica y crea una reacción en donde prácticamente van a formar una barrera mecánica protectora, ¿no?, de la mucosa del estómago. El supralfato viene a ser la segunda línea farmacológica, que su mecanismo de acción también es parecido al de los alginatos. Estos son ya disacáridos sulfatados, que también, ¿no? Pero quizás la diferencia con esto es de que esto se inhibe la pepsina. Eso sería importante mencionar. Y me parece que en el pepitorio también está el supralfato. En la tercera línea farmacológica estarían los antagonistas del receptor de histamina, entre ellos está la ranitidina, también está lo que es la famotidina, pero parece que eso no está en el pepitorio. Pero como sabemos, la ranitidina ha sido retirada según la FDA desde el 2018, y en el hospital me parece que ya no se está usando tampoco la ranitidina. En el último escalón estarían los inhibidores de bomba de protones, donde está el omeprazol, pantoprazol, asumprazol. Pero según la FDA y la clasificación de medicamentos, el omeprazol está en la clase C, a comparación de lo que es el asumprazol, el pantoprazol, que está en una clasificación B. Pero en el hospital, ¿qué es lo que usan? Según pregunté hoy en la mañana, supralfato y sobre todo el omeprazol, los inhibidores de bomba de protones, para el tratamiento de un reflujo. En cuanto a las hernias, puse las hernias porque en realidad, digamos, viniendo embarazada, antes de embarazarse ya tenía estos defectos, pero se encontraba sintomática, pero ya con lo que es el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, con el útero que creció mucho más, van a empezar a sentirse sintomáticas. La más común viene a ser la hernia yatal, en donde el estómago, por medio del hiato esofágico, va a construir o se va a deslizar hacia el tórax, ¿no? En este caso, esta es una hernia tipo yatal tipo 1, es decir, por deslizamiento, ¿no? Bueno, hay como 4 tipos, pero no había caso en realidad poner toda la clasificación. Pero el problema de esto, bueno, como digo, ¿no?, se construye por el hiato esofágico. Y ¿por qué se produce? Pues la clínica, o mejor dicho, la fisiopatología va a ser lo mismo que en el reflujo, es decir, incrementa la presión intraabdominal, comprime el estómago y de la misma forma. Igual por la relación muscular, también por el incremento de la progesterona. El tratamiento es el mismo, el reflujo, con antiácidos, los inhibidores de bomba de protones. ¿Y qué complicaciones podría haber aquí de que puede estrangularse? Es decir, una hernia paraesofágica a partir del tipo 2. Y eso sería una emergencia quirúrgica. En cuanto a la hernia diafragmática, ya viene a ser una hernia rara, digamos, un efecto congénito raro, donde de la misma forma no viene asintomática hasta que incrementa la presión intraabdominal y produce la hernia.
En este caso, vemos acá en la imagen, ¿no? Esta es las áreas más conocidas de fragmática son la de Bogdanec y la de Polanyi. La de Bogdanec, que es posterior izquierdo, como en esta imagen, y la de Morgánico, no la puse aquí porque sería ya anterior al hecho. ¿Cuál sería la diferencia? De que acá hay síntomas gastrointestinales, pero también hay síntomas respiratorios. El paciente puede tener incontinencia severa, puede complicarse con signos de shock, taquicardia, hipotensión, y también podría llegar a estrangulación. Y ya sería una emergencia quirúrgica. Pero, como la paciente, si se mantendría asintomática, pues sería una cirugía electiva. Si quisiéramos cirugía, pues tendríamos que esperar hasta el segundo trimestre. Bueno, ya para finalizar la exposición, vamos a hablar sobre el impacto de la úlcera péptica en el caso de las embarazadas, ¿no? Realmente vamos a observar que su prevalencia es poco frecuente y suele ser asintomática por los mismos cambios fisiológicos que presenta el sistema digestivo, ¿no? En el caso de las embarazadas. Entonces, lo que quiere indicar que las mujeres que pues, ya predisponen con estos síntomas gastrointestinales van a presentar una cierta mejoría en el embarazo, y es por eso que es menos frecuente esta enfermedad. Entonces, es proveniente hablar sobre los factores protectores, ¿no? Los cambios que van a sufrir el tracto gastrointestinal en el embarazo va a ser una menor secreción de ácido y una mayor secreción de moco, ¿no? Justamente este va a ser un factor protector importante para disminuir la prevalencia de úlcera péptica y también la menor motilidad del tubo gastroesofágico, ¿no? Como sabemos, la progesterona es descentrada del músculo liso y por lo que va de alguna manera a proteger lo que vendría a ser a las pacientes embarazadas de la úlcera péptica. Por otro lado, vamos a tener los factores de riesgo que van a predisponer a esta enfermedad, vendrían a ser los mismos dos principales que se puede evidenciar en una úlcera normal, que debería ser el Goiter pylori y los AINES, ¿no? Los AINES tienen un valor importante más que todo en este grupo, debido a que nosotros vamos a utilizar AINES para calmar diferentes tipos de patologías, sobre todo en el puerperio, ¿no? Generalmente se le da AINES para calmar el dolor, sin embargo, pues al ya salir el producto, los niveles de progesterona disminuyen y pueden exacerbar una úlcera que ya está en el tracto gastrointestinal y puede haber una perforación, ¿no? Y puede complicar más que todo el cuadro y generar hematomas o un peritoneo, ¿no? Puede generar líquido libre en el peritoneo. Entonces, la clínica vendría a ser lo similar, que es dolor típico cólico en epigastrio, va a ser a predominio nocturno y en ayunas, ¿no? Esto también va a depender de la etiología, ¿no? Porque como sabemos, la úlcera duodenal va a calmar cuando nosotros nos alimentamos. Por otro lado, la úlcera gástrica va a empeorar cuando nosotros ingerimos, ¿no? Entonces, va a depender más que todo de la localización de la úlcera, y la distensión abdominal también va a ser importante, y las náuseas y la pirosis también van a actuar en el caso de la úlcera y van a ser como que un diagnóstico diferencial importante para descartar y diagnosticar luego hiperemesis tetravírica, ¿no? En el caso de los métodos diagnósticos vamos a tener las comunes, que vendrían a ser las pruebas de urea, análisis serológicos y fecales, y también la biopsia endoscópica, ¿no? Realmente, como mencioné, estos no son de rutina, debido a que si es que la paciente tiene molestias con la úlcera péptica, no es que se le trate inmediatamente, sino se le da sintomáticos y se espera a la finalización del embarazo para así poder tratar esta enfermedad, ¿no? Debido a que pues, hay riesgos de que el producto, es decir, el bebé, mediante el tratamiento, por ejemplo, de una biopsia, pues pueda presentar complicaciones, ¿no? Un sangrado hemorrágico masivo, y eso suele ser un factor de mortalidad para el producto. Entonces, vamos a tener los desenlaces adversos, como un mayor riesgo de preeclampsia y también un mayor riesgo de ruptura prematura de membranas, ¿no? Y como mencionamos también, esta enfermedad puede originar en el feto una restricción del crecimiento intrauterino, un parto prematuro y una mayor motilidad fetal, ¿no? Y también una muerte intrauterina. Debido a que, como mencioné, esto se puede complicar, estas perforaciones pueden originar sangrados masivos, y justamente estos sangrados masivos pues, pueden llevar a un sufrimiento fetal y pueden generar una muerte intrauterina, ¿no? Ahora, en la perforación de la úlcera debería ser una de las complicaciones más importantes, y se va a presentar, como mencioné, estos 4 tipos de episodios, ¿no? Un aumento de la presión intraabdominal, como también mencionaron, el espacio que ocupa sobre todo el útero, sobre todo en
gestantes ya a término, pues va a ser importante y esto va a originar una mayor presión en la cavidad intraabdominal, ¿no? Y esto puede también generar una perforación de la úlcera. Y también otro medicamento podría ser el uso de AINES en el puerperio, ¿no? Como mencioné, esto podría precipitar las perforaciones. Un segundo punto vendría a ser un estrés hemodinámico, es decir, por ejemplo, por lo mismo, en el caso de que sea un parto normal y estemos ya en el puerperio inmediato, se pueden presentar hemorragias importantes, y estas hemorragias importantes pues pueden también precipitar más que todo la perforación de estas úlceras pépticas, ¿no? Debido a que va a haber una menor irrigación en el estómago y en el tracto gastrointestinal, y justamente eso también puede originar daños en la mucosa, ¿no? Y también una pérdida del efecto protector hormonal, ¿no? Después del parto, como mencioné, los niveles tanto de progesterona y de por sí, todos los niveles hormonales se reducen. En el caso de las complicaciones, vamos a mencionar más que todo la prevención, ¿no? Ya hablamos de las hemorragias, pues generalmente si son hemorragias leves más que todo, pues se podría más que todo dar un tratamiento médico, ¿no? Con inhibidores de punta de electrones o como el omeprazol y los bloqueadores de receptores de H2 como la ranitidina, ¿no? En caso ya de hemorragias moderadas o masivas y pues que ya sea una emergencia quirúrgica, ya es un tratamiento ya más quirúrgico, ¿no? Como una endoscopía o una laparoscopía, incluso ya que si es que es ya muy grave, y siempre se prevalece más la salud de la madre, ¿no? Y como mencioné, estos procedimientos suelen ser muy riesgosos para el producto, por lo que suele tener una pérdida o abortos o embarazos prematuros. En el caso del tratamiento, vamos a hablar en sí, como mencioné, estos vendrían a ser el tratamiento común de las úlceras, que vendría a ser el omeprazol, en el caso del sucralfato también, y los bloqueadores de receptores de H2 como la ranitidina, ¿no? Para eliminar, si es que hay una infección por el Helicobacter pylori, vamos a tener también el medicamento común, que se le da, ¿no? Que vendría a ser el omeprazol, la claritromicina y la amoxicilina, ¿no? Sin embargo, como también acabo de mencionar anteriormente, pues se le da más que todo sintomáticos, ¿no? Ya que al menos en el primer trimestre, es decir, en la etapa de embriogénesis, no se recomienda dar esos medicamentos debido a que pues, de alguna manera pueden alterar el bienestar del producto y pues puede salir con alguna alteración morfológica, ¿no? Por lo que generalmente se espera en el segundo o tercer trimestre. Y bueno, eso más que todo, ¿no? Vendría a ser el tratamiento. Y pues también he investigado sobre el riesgo que tienen estos medicamentos y pues no presento mucho riesgo con respecto al producto, ¿no? Es por eso que, como mencioné, se retrasa el tratamiento. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Yamila, el tratamiento no nacional de aporte de manejo, ¿no? Ya. Está bien, usar melompamida, ranitidina, ¿o no? ¿Sí? ¿Has leído algo sobre la ranitidina, melompamida? Según la guía materno perinatal, sí menciona la melompamida y la ranitidina, pero ¿Alguien puede comentar sobre eso del grupo? No, cualquiera de los grupos separados. No, se puede usar la metoclopramida como bisfenol también con el lineal. Podemos usar los dos separados por la vista, no hay ningún problema, ya que el mecanismo de acción es diferente. Claro, pero en el caso, tú no mencionaste la parte de ranitidina, ya no... Se refiere al desuso de la ranitidina. Claro, se usa de la ranitidina a nivel de un medio. Pantoprazol sería inclusive en tu cuadrito, sí, el pantoprazol deberían usar en los pacientes que están. En cuanto a la metoclopramida, no en nuestro medio, pero sí en otros países, sobre todo en Santo Casi, por ejemplo, en la Unión Europea, se han reportado algunos casos de síndrome de extrapiramidal, no ha habido complicaciones. A nivel
alto. Ahora, ¿cuál es la primera línea de tratamiento usar? Dimidelinato, metoclopramida, omeprazol, en casos generales, de diálisis gravídica. Primero, piridoxina en total. Empezamos con piridoxina y después con después agregamos dimidelinato. ¿Alguien? También otra vía de tratamiento debería ser la doxilamina y con La doxilamina, la primera doxilamina. Se va escalando después el dimidelinato con metoclopramida. Y el último ya un tasgentrón podría ser, pero primero doxilamina. Un piridoxina o piridoxina. Se va escalando. Después, en cuanto a las complicaciones fetales, ¿qué complicaciones fetales puede haber? En general, de una enfermedad gastrointestinal. Ya abajo peso la sea, le dan. Ya recibimos. No. ¿Qué puede haber? No he mencionado la parte de la enfermedad de colestasis intrahepática. Es una enfermedad gastrointestinal también. Me parece que en el cine tampoco está, no he visto que se dice, pero esa vamos a colocar colestasis intrahepática. ¿Alguien ha escuchado de esa enfermedad? Claro, hay este acúmulo de las sales biliares, ¿no? Ácido biliar. Claro, los ácidos biliares, lo que hace que se acumulen los cristales de o sea, hay saturación incluso de colesterol, saturación de colesterol, los cristales, y hace que, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, si no me equivoco, Sí. entonces hace que haya una reacción inflamatoria con las transaminatas elevadas, y ya pues eso es lo que le produce estos pruritos a los pacientes. Muy bien, ¿alguien más ¿han escuchado de esa enfermedad? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Nadie? Lo que ha dicho es cierto, es una alteración del conjugado de las, no de la asociación biliar, hay ácidos biliares primarios y secundarios. La alteración de esta conjugación hace que pase a nivel del hígado, se produce esta alteración en el hepatocito, y del hepatocito pasa al lumen vascular, y del lumen vascular pasa pues a todo el cuerpo de la mamá. Lo que principalmente puede presentarse es que aumente, como dice él, ¿no? La transaminasa, porque la alteración está en los hepatocitos. Hay esa alteración de la transaminasa, sube la transaminasa, sube la bilirrubina. Y eso es lo que puede ocasionar que haya una alteración a nivel de las uniones perisinápticas para que se libere la sustancia histaminógenas que se concurre a ese plúrico típico que predomina en la noche, ¿qué más? Y es palmoplantar, ¿no? Ahora, generalmente no se relaciona con lesiones, es algo más de la inervación de las uniones perisinápticas y prosinápticas. Ahora, el problema es que estos ácidos biliares se pueden acumular en el feto. Algunos se acumulan en el feto, puede ser en el corazón o a nivel intestinal. El problema es más que se acumule en el corazón, a nivel del miocardio. Y el problema, peor todavía, es que ocasiona hemóvilos que va a afectar el corazón. Bueno, eso es parte faltó. Es una patología también gastrointestinal. En cuanto a las úlceras que he mencionado, el problema de las úlceras más que todo es que persisten durante todo el embarazo, ya sea porque hay náuseas en momentos persistentes desde el inicio, no se compensa con una alimentación, sigue la acidez y puede causar problemas, sobre todo si persiste hasta el final del embarazo, en el tercer trimestre o en el momento del parto, como he mencionado por ahí. ¿Verdad? Después, ¿y qué alteración ácido básico se produce? ¿Por qué? Porque se pierde todo demasiado ácido, todos los electrolitos positivos, ¿no? Muy bien. Un tema bastante manejable, ¿no? Muy bien.
Vamos a tomar unas preguntas. O sea que